y de manera especial a los amigos que nos acompañan en esta noche, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra campaña, el fundamento, ¿verdad?, de mi fe. ¿En qué creemos, verdad? Antes de tomar la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que saber, ¿verdad?, el compromiso que vamos a hacer. Entonces vamos a tener hoy un tema también muy especial acerca de la oración y el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad?, que tanto escasea en estos tiempos. Así que bueno, como el tiempo siempre se convierte en nuestro enemigo, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy se llama una comunicación eficaz. Dios nos ha dotado a nosotros los seres humanos con el habla, ¿verdad?, para que nos podamos comunicar, aunque el habla no es el único medio de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, los animales no hablan, pero igual se comunican, ¿verdad? Y yo creo que todos los que aquí tenemos alguna mascota en la casa, sea un perrito, un gato, cualquier otro animalito, sabemos que se comunica con quién, con nosotros, cuando tiene hambre, cuando quiere salir afuera, cuando quiere hacer sus necesidades, de alguna manera lo expresa y nosotros aprendemos a identificarlo, ¿verdad? Entonces el habla no es la única manera de nosotros comunicarnos, pero los seres humanos, como tenemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado, pues lo utilizamos también como un medio de comunicación, ¿verdad? Dentro de la comunicación, o para que una comunicación sea eficaz, tiene que existir un emisor, que es una persona que transmite el mensaje, pero también tiene que haber un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Y saben, nosotros tenemos que colocarnos en ambas posiciones. ¿Por qué razón? Porque si habemos dos personas y solamente una de ellas habla y la otra solamente escucha, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo el que escucha se va a aburrir de escuchar tanto al otro que habla y habla y habla y habla. Entonces, para que la comunicación sea eficaz, tiene que haber un momento en el que yo hable, pero también tengo que aprender a ¿qué? A escuchar, ¿verdad? No puedo dedicarme solamente a yo hable y hable y hable y hable, sino que también tengo que guardar silencio para que el otro me transmita el mensaje que me tiene que transmitir, ¿verdad? Y Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia. En esta semana vamos a estar utilizando mucho la Biblia, así que los amigos que nos están acompañando, si tienen Biblia en su casa o lo tienen en el celular, pues vamos a estar utilizando mucho la palabra de Dios. Vamos a buscar Génesis 1, 27 y 28. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva tuvieron un privilegio único que nosotros esperamos, aspiramos a tener un día, ¿verdad? Y es hablar con Dios cara a cara. Como dicen ahora los jóvenes, face to face, ¿verdad? Así Adán y Eva tuvieron ese gran privilegio. Podían ver el rostro de Dios, podían escuchar la voz, podían conversar con Dios, ¿verdad? Pero desafortunadamente entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y entonces allí acabó entonces esa comunicación cara a cara. Vamos a verlo en Génesis 3, versículos del 8 al 10. Dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso que me escondí. Así que entonces mire lo que dice el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios se vio en la necesidad de sacarlos del jardín del Edén, así que entonces esa comunicación
directa que tenían con Dios se acabó, ¿verdad? Ya no pudieron ver más el rostro de Dios y no pudieron hablar más cara a cara con Él. Pero de todas maneras, Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Somos sus criaturas especiales, somos la corona de la creación. Y Dios no iba a dejar abandonado al ser humano, no lo echó para que él anduviera a su suerte y que se las arreglara como pudiera, no. Dios entonces proveyó un medio para entonces poderse comunicar con el hombre, ¿verdad? Y ese medio fue lo que fue nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a buscarlos. Bueno, vamos a buscar primero Éxodo 20, 19. Éxodo 20, 19 nos dice: entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Miren la situación que se presenta aquí, ¿verdad? El hombre llegó a temer a hablar con Dios directamente, ¿verdad? Y eso ya no era directamente, solamente era escuchar su voz, pero no iba a ver su presencia como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? Solamente iban a escuchar su voz. Y sin embargo, nosotros vemos que el hombre, dice aquí, tenía miedo siquiera de escuchar la voz de Dios. Y por eso le dicen aquí en esta parte a Moisés, Moisés, habla tú con él, pero de ninguna manera nosotros vamos a hablar con él. No queremos hablar con Dios, dice, ¿para qué? Para que no muramos, ¿verdad? Porque ningún ser humano ahora mismo puede hablar con Dios directamente y quedar vivo. Porque nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo y la santidad de Jehová nos aniquilaría por completo. Entonces, por esa razón, ellos le dijeron a Moisés, no, Moisés, nosotros no vamos a hablar con Dios, habla tú. Recibe tú las instrucciones y tú no las transmites a quién, a nosotros. Entonces aquí ya nosotros vemos que ya se fue estableciendo entonces otro medio y fue que Dios hablaba entonces por medio de quién, de los profetas. Dios comenzó a utilizar a los profetas para transmitir su mensaje y el profeta tenía la obligación de transmitirlo a quién, al pueblo, especialmente a los padres, porque los padres eran los encargados de la educación de quienes, de sus hijos. Así que entonces comenzó a transmitirse oralmente las enseñanzas. Pero Daniel 9:3 nos dice algo muy importante, ¿verdad? Que ese es el medio que nosotros utilizamos hoy en día. Y vamos a Daniel 9:3. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza o silicio, como dice en algunas versiones, ¿verdad? Entonces, Dios, para poderse comunicar con todos los seres humanos hoy en día, nos dejó establecido este medio, ¿verdad? El medio de la oración. La oración es hablar con Dios, ¿verdad? Y bueno, yo cuando doy mis estudios bíblicos, yo siempre se los resalto a las personas. Orar y rezar no es lo mismo, y hago la aclaración porque yo sé que la gran mayoría venimos de la iglesia popular, ¿verdad? Y de pronto a veces tenemos confundidos los términos. Rezar es repetir una oración que ya está establecida y que nosotros la repetimos, ¿verdad? Pero orar, dice la Biblia, es hablar con Dios como un amigo, es conversar con Dios, es abrirle nuestro corazón como si fuera un amigo, ¿verdad? Es más, Dios ha de ser para nosotros el mejor amigo. Y sobre todo en esta época, mis hermanos y amigos que están aquí presentes, ¿saben por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de traiciones. Hoy en día usted no le puede confiar a nadie un secreto, porque mientras la persona es amiga suya, le guarda el secreto. Pero como usted llegue a romper amistad, ¿qué pasa? Todo eso que pasa sale a la luz. Y por eso es que hoy en día es tan difícil confiar en las personas. Ya hoy en día las amistades son pocas, escasas, ya no existen, podríamos decir, casi que los confidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la traición hoy en día se ha apoderado de la humanidad y por eso hoy en día podemos decir, muchas veces yo tengo conocidos, pero no tengo ¿qué? Amigos. Sin embargo, Dios ha de ser para nosotros
ese confidente, ¿verdad? Ese confidente al cual nosotros le podemos confiar todas las cosas, porque sabemos que Él no va a hacer lo que hace el ser humano, que no nos va a traicionar, que no va a traicionar nuestra confianza, que las cosas que le hemos dicho no van a salir a la luz, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos echar mano de ese recurso poderoso de la oración. Tenemos que aprender nosotros a comunicarnos con Dios, ¿verdad? Los seres humanos también tenemos otro mal. Cuando nos pasa algo, nosotros recurrimos a Raimundo y a todo el mundo. Nosotros cuando tenemos problemas se los comentamos a varias personas, pero desafortunadamente no le comentamos nuestro problema a ¿quién? A Dios. Y Él debería ser el primero o la primera fuente a la cual nosotros acudamos, ¿verdad? Frente a cualquier circunstancia de la vida. A Él lo deberíamos tener siempre en primer lugar. Antes de comentar nuestra situación con alguien o antes de pedir ayuda humana, deberíamos recurrir primero a la ayuda ¿qué? A la ayuda divina. Y saben, cuando nosotros buscamos primeramente la ayuda divina, ya no necesitamos ir a ningún lado, porque Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Cuando buscamos ayuda en Él primeramente, mis hermanos, Dios obra y nos ayuda de manera extraordinaria. De manera que nos sorprendemos nosotros de la solución que Dios tiene para darnos frente a cada situación de la vida. Entonces nosotros hoy, más que nunca, hermanos, que nosotros estamos viviendo en un mundo en donde hay tantas enfermedades mentales. Después de la pandemia ha quedado una cantidad de enfermedades mentales y la depresión está en primer lugar. Saben, esta mañana los vecinos de mi cuadra despertamos esta mañana con una mala noticia. Y un señor que vivía ahí en mi cuadra, un señor entre 85 y 90 años, se quitó la vida. Se ahorcó a las 5 de la mañana, se ahorcó, producto de la depresión. Y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué ese señor a esa edad vino a cometer? Eso ha sido la comidilla del día de hoy, ¿verdad? Los vecinos nos preguntamos, ¿por qué ese señor a esa edad vino a hacer esto? ¿Verdad? Llegó esta mañana a medicina legal a mirar el cuerpo para ver si era que había sido suicidio u homicidio, ¿verdad? Porque de pronto decían, no, ese señor no tenía la fuerza porque se colgó en un árbol del patio de su casa. Dicen que se levantó a las 5 de la mañana, fue al patio y bueno, como todos los días hacía lo mismo, nadie le prestó atención hasta que a los 15 minutos ya el señor estaba ahorcado, ya estaba muerto. Cuando lo bajaron ya no tenía signos vitales. Mis hermanos y amigos que están aquí, si nosotros habláramos más con Dios, ¿verdad? No sufriríamos tanto de estas enfermedades mentales. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Dios, para conversar con Dios, hemos de sacar todo eso que hay dentro de nuestra vida, que nos aflige, que nos preocupa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos atormenta? Nosotros podemos tener esa conversación con Dios. A veces pensamos que Dios es un ser demasiado lejano, que está por allá y que no va a atender a mi clamor y que no va a venir en mi ayuda. Pero la Biblia nos enseña que Dios está dispuesto a escucharnos y a responder nuestra súplica. Así que entonces, si nosotros estamos pasando por momentos, ya sea de tristeza, de dificultad, de lo que sea, ahí está Dios para escucharnos, para ayudarnos. Y saben, Dios es tan maravilloso que no necesita muchas veces palabras, solamente con que nosotros hagamos un suspiro profundo, ¿verdad? Porque muchas veces lo hemos hecho. Ya Dios entiende que estamos cansados o que no podemos más, ¿verdad? O a veces estamos tan cargados que solamente lloramos porque tenemos un nudo hecho en la garganta, ¿verdad? Y ya Dios sabe qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y hermanos, por eso es que nosotros tenemos que recurrir a la oración, porque Dios es el gran sanador del alma, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos y amigos que están aquí presentes, si habláramos más con Dios en oración, tendríamos una mente más sana, ¿verdad? Y dejaríamos de estar pensando en estos recursos. ¿Saben? Cuando una persona se suicida, a mí a veces me molesta, me ha llegado a molestar cuando la gente hace comentarios negativos,
Por lo menos esta mañana hacían comentarios negativos cuando se supo la noticia del Señor. Pero ese viejo pendejo que no sé qué, que no sé cuándo, y expresiones así, mis hermanos. Y a veces cuando nosotros vemos a la persona en el agobio no le tendemos la mano. Pero cuando la persona realiza uno de estos actos, ahí sí corremos a criticar. ¿Por qué somos tan ligeros en criticar y por qué nos cuesta ayudar? A veces la persona está en vida y está dando señales. Oye, esta mañana de la familia, algunos familiares decían que ya el Señor venía ese día diciendo que él quería morirse, que él era una carga, que él era un estorbo, que él esto, que él aquello. Entonces en vida no ayudamos, pero cuando pasa el suceso entonces corremos a criticar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y amigos que están aquí presentes, nosotros tenemos que hablar todas esas cosas con Dios, ¿verdad? Todo lo que nos abrume, todo el peso que hay en nuestra vida, tenemos que hablarlo con Dios, porque en Él descargamos, porque en Él limpiamos nuestra vida. Saben, la oración no es solamente un medio para yo pedir, pide y pide, porque a veces nos volvemos una sola pedidera. No, también hable con Dios, converse con Él sin necesidad de pedirle nada. Dígale al Señor, estoy preocupada por esto, me preocupan mis hijos, me atormenta esto. Señor, dime qué debo hacer frente a esta situación. Pídale opinión a Dios, pídale consejo, hable con Él como el mejor amigo que Él quiere ser para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a sentir ese alivio en nuestra vida, porque para eso Él dejó ese recurso maravilloso, para nosotros comunicarnos con Él, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Miren que aquí el Señor nos pide que nosotros ejerzamos una acción, pero Él está dispuesto a darnos una respuesta, ¿verdad? Después que nosotros hayamos hecho esa acción. Y dice, pedid, ¿verdad? Ahí está el verbo, ahí está la acción que nos toca a nosotros. Pedid, pero ¿qué nos dice el Señor? Y se os dará. Entonces nuestra oración va a tener una respuesta, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la acción. Dice, buscad y hallaréis, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Entonces el Señor nos pide una acción, pero esa acción está seguida de una respuesta. El Señor no va a dejar nuestra oración sin ninguna respuesta, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos lo está diciendo. Solo que a veces Dios no contesta como queremos, y de pronto a veces nosotros desmayamos mucho en la oración porque queremos que Dios me conteste exactamente como yo se lo pido, y no es exactamente como yo se lo pido, es como al Señor en su propósito con cada uno de nosotros nos va a contestar nuestra súplica, ¿verdad? De acuerdo a los propósitos que Él tenga con cada uno de nosotros. Pero debemos estar siempre confiados de que Dios inclina su oído y oye nuestra petición y nos responde en el momento que Él también lo considere conveniente, pero siempre va a escucharnos. Dios siempre va a estar dispuesto para cada uno de nosotros. Vamos a buscar Apocalipsis 1, 10 y 11. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Saben, ya llegó un momento en que Dios le dijo al ser humano, bueno, todo lo que yo te estoy diciendo, todas las instrucciones que yo estoy dando, vas a escribir entonces, ¿qué cosa? Un libro. Y de allí, mis hermanos, es donde ha nacido lo que hoy en día nosotros conocemos como la Santa Biblia, como la Santa Palabra de Dios. Hemos visto, ¿verdad?, que primero las enseñanzas se transmitían oralmente de padre a hijos, pero ya llegó un momento en que el Señor dice, bueno, ahora vas a escribir. Ahora queremos que todo lo que se esté diciendo quede como escrito. ¿Escrito para qué? Para los que vienen detrás, ¿verdad? Y entonces se dio origen entonces a este maravilloso libro que nosotros tenemos en nuestras manos hoy en día, que se llama
la Santa Biblia o la palabra de Dios. Y vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice que toda la palabra, es decir, todo lo que está escrito aquí fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Todo. Y yo siempre le resalto a las personas, digo, es todo, ¿verdad? No es nada más el Nuevo Testamento, es todo, porque el versículo dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Es inspirada por Dios. Y también dice, ¿es útil para qué? Para enseñar lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí en esta noche, ¿verdad? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Saben? Muchas personas piensan que cuando nosotros llegamos a la iglesia, aquí la iglesia nos hace un lavado de cerebro, ¿verdad? Porque nos quieren embutir otras ideas raras, ¿verdad? Pero no. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta, el Señor nos está mostrando, nos va mostrando poco a poco, ¿verdad? Que lo que nosotros estamos haciendo está en contra de lo que Él pide de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí comenzamos a ¿qué? A corregir nuestra vida. Es decir, a ir desechando todo aquello que está mal con nosotros, para entonces colocarnos a cuenta con Dios y poder hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, miren las ventajas que nosotros obtenemos cuando nosotros estudiamos este maravilloso libro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Vamos a buscar también Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Miren algo importante que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es que, mis hermanos, nosotros no podemos abrir la Biblia sin oración. Cuando nosotros vayamos a abrir nuestras Biblias, que debemos hacerlo cada día, ¿verdad? Nosotros deberíamos orar. Deberíamos orar ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Saben, hay pero mucha gente, inclusive hasta hermanos de nuestra iglesia, que no estudian la Biblia. Y la gente de afuera dice, no, es que yo no la entiendo, es que yo me pongo a leer y no entiendo. Entonces, como la gente no entiende, entonces mejor es más fácil cerrarla y no estudiarla, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia con oración, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, entonces el Señor nos va guiando en el estudio de su palabra, ¿verdad? Y entonces ya la Biblia no va a ser un libro aburrido para nosotros. Ya todo ese montón de letricas que uno ve allí van a cobrar sentido en nuestra vida, ¿verdad? La Biblia es un libro muy interesante, ¿saben? Yo cada día, aquí es que no he podido llegar, ya tengo un compromiso con la hermana Yoli. Este año el Señor me dio la oportunidad de estudiar mujeres de la Biblia. Yo soy muy inquieta con la Biblia, mire, ¿cómo es que se llama? Yo siempre ando en un cuento nuevo con la Biblia. Cuando no es el santuario, es profecía. Ahora este año el enganche fue mujeres de la Biblia. Y he estudiado como 90 mujeres de la Biblia, pero de esas que están ahí escondidas así en la Biblia, que nadie ve, que nadie se da cuenta, que a veces ocupan solo un nombre o que ocupan 1 o 2 versículos en la Biblia. Hermano, y yo cada vez que estudio la Biblia, eso para mí es una fascinación. Y yo, mejor dicho, allá en Betania ya tengo a la gente aburrida, porque cada vez que voy a predicar es una mujer de la Biblia. Los últimos temas míos han sido mujeres de la Biblia. ¿Por qué? Porque me siento gozosa con lo que aprendí, y como me siento gozosa, quiero contárselo ¿a quién? A todo el mundo. Es más, yo a las visitas que hago, yo visito a mis vecinos, ¿saben? El Espíritu de Profecía nos dice a nosotros que debemos visitar a nuestros vecinos y abrir la Biblia y compartir con ellos. Y yo me la paso es hablando de las mujeres de la Biblia. A cada mujer que visito, a cada una de mis vecinas que visito, les hablo de una mujer de la Biblia, ¿verdad?
¿Por qué? Porque me siento gozosa, porque me ha fascinado ese tema y yo lo quiero compartir con todo el mundo, hermano. Y yo les aseguro que cuando usted descubre una verdad de la Biblia, usted quiere proclamarla a los cuatro vientos. Sea lo que sea que usted haya aprendido en la Biblia, que lo haya tocado a usted, usted se va a sentir gozoso de querer compartirlo con todas aquellas personas que se le atraviesen en el camino, ¿verdad? Entonces, este libro ha transformado vidas. Por eso es que nosotros tenemos que estudiarlo todos los días. Yo le digo a mis hermanos allá en la iglesia de Betania, hermanos, procuremos todos los días, así sea, hermano, lea, así sea un versículo de la Biblia, así sea uno, medite en él, así sea uno, ¿verdad? Y yo creo que la lección de escuela sabática en esta semana que pasó fue maravillosa, ¿verdad? Cuando el pueblo hizo un pare para consagrar su vida, ¿a quién? A Dios, y la enseñanza para nosotros era la misma. En medio de todos los afanes del día que corremos con el trabajo, con el estudio, que con esto, que con aquello, hagamos el pare, hagamos un pare cada día, ¿verdad? Y oremos y estudiemos la Biblia, ¿verdad? Un cristiano que no ora y un cristiano que no estudia la Biblia es un cristiano que va en declive en su vida espiritual, ¿verdad? Nos morimos espiritualmente cuando nosotros dejamos de orar y de estudiar la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque como les decía al principio, para que una comunicación sea eficaz, uno tiene que hablar y el otro escuchar, pero también hay que hacer lo contrario, ¿verdad? Entonces, nosotros nos comunicamos con Dios a través de ¿qué? A través de la oración. A través de la oración yo hablo con Dios, le expreso todo mi sentir, le pido también, porque también hacemos peticiones todos los días, pero yo tengo que dejar que Dios me hable, yo también tengo que escuchar. Y Dios lo hace a través de ¿qué? A través de su palabra. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo estoy escuchando a Dios. Estoy dejando que Él me hable, estoy dejando que Él se comunique conmigo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos tener una comunión eficaz con Dios, es necesario hacer ambas cosas, ¿verdad? Necesitamos orar, pero también necesitamos estudiar la Biblia. Vamos a buscar Juan 5:39 allí mismo. Dice, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Dice Jesús, ¿verdad? Que la Biblia es la que da testimonio ¿de quién? De Él. Hermanos, si nosotros queremos conocer a Dios, saben, la Biblia nos habla de Dios. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar ¿qué cosa? La Biblia, porque ella es la que testifica de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna, pero dice también, ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Vamos a leer Romanos 15:4. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay tres cosas que nos brinda la Biblia a nosotros en abundancia, hermanos, y son cosas que nosotros muchas veces no tenemos, ¿verdad? Y dice, la Biblia, la lectura de la Biblia, mis hermanos, el estudiar y el escudriñar la Biblia, dice que nos llena a nosotros de paciencia. Cuando nosotros no conocemos al Señor, somos personas impacientes, todo lo queremos ya, y más en este mundo, donde este mundo es el de lo inmediato, todo el mundo quiere todo como ya, enseguida, que yo truene los dedos y ya todo quede hecho, ¿verdad? Pero el Señor, a través del estudio de la palabra, nos enseña a tener paciencia, ¿verdad? Que las cosas no son como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, sino cuando Él lo considere necesario, ¿verdad? Pero también dice que a través de la escritura nosotros tenemos esperanza y también tenemos consolación. Vivimos en un mundo que sufre, ¿verdad? Hoy en día sufrimos por maltratos, ya sea de la pareja, por maltrato de ancianos, los niños son maltratados. Hoy el mundo está lleno de tanto dolor, ¿verdad? Y tantas situaciones difíciles, mis hermanos. Yo les digo a ustedes, yo que visito a mis vecinos y visito personas haciendo la obra misionera,
Uno va a cada casa, mis hermanos, y cada casa es un problema diferente. En cada casa hay una situación diferente, ¿verdad? Y cada casa es un motivo para orar, ¿verdad? Y uno a veces, por ejemplo, a veces uno ve a sus vecinos, todos normales, pero hermano, tremendas situaciones y dificultades que hay en las casas de nuestros vecinos, ¿verdad? A veces no sabemos el sufrimiento que llevan los demás, ¿verdad? Y entonces el Señor nos ofrece a través del estudio de su palabra consuelo, porque solamente Dios nos puede consolar. Y también el estudio de la palabra nos brinda esperanza, saber que algún día todo esto que pasamos en este mundo va a tener un final, ¿verdad? Y que vamos a tener una patria mejor, que vamos a ir a vivir al cielo, donde nada de lo que vemos aquí existirá por allá, para la gloria de Dios. Vamos a leer Juan 17:17 y ya nos queda una sola cita. Santifícalos en tu verdad, dice, porque tu palabra, ¿qué? Es la verdad. Mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Y yo siempre le digo, bueno, vamos a estudiar la Biblia, porque la gente quiere encontrar la iglesia verdadera de palabras, pero no, nosotros tenemos que estudiar la Biblia si queremos encontrar, ¿verdad? La verdad. Porque la misma Biblia dice, santifícalos en tu verdad, dice, porque tu palabra es ¿qué? Es la verdad. La verdad solamente está contenida en la palabra de Dios, por eso es necesario que nosotros la estudiemos. Y vamos a cerrar con el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a quién? Y lumbrera mi camino, ¿verdad? Lámpara, mis hermanos. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es una lámpara? ¿Verdad? Una lámpara es un instrumento donde se refleja la luz, pero la lámpara no es la luz. La lámpara es el instrumento que refleja la luz. Así es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el instrumento que refleja la luz de ¿quién? Que refleja la luz de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo enciendo yo una lámpara? ¿Verdad? Bueno, cuando hay oscuridad, ¿sí o no? Porque de lo contrario no habría necesidad de encender una lámpara, ¿verdad? Pero una lámpara la encendemos ¿para qué? Para apaciguar la oscuridad, mis hermanos, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que brillar ahora más que nunca. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mundo oscurecido por el pecado, ¿verdad? Nuestras vidas están muchas veces oscurecidas por el pecado. Por eso ese versículo es tan importante. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino, es decir, me va guiando por el sitio donde yo debo estar, ¿verdad? Es decir, es un luminar para mi vida, para dónde yo debo coger, las decisiones que debemos tomar cada día, ¿verdad? Entonces fíjense la importancia que es, o lo importante que es para nosotros el estudio de la Biblia, y podríamos seguir hablando del tema aquí toda la noche, pero no, ya nos tenemos que ir para la casa, porque hermano, esto es importante, ¿verdad? El fundamento de mi fe tiene que estar basado en Cristo Jesús, pero también en la enseñanza que nos ha dejado, ¿verdad? En esta palabra escrita, en la cual nosotros debemos meditar cada día, ¿verdad? Ahí está el fundamento de mi fe, en lo que yo creo, hacia dónde debo dirigirme, para dónde debo coger, cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para que la comunicación con nuestro Dios sea eficaz, tenemos que hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Saben, yo creo que estas son lecciones que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo en nuestro caminar con Dios, en nuestra estadía aquí en la iglesia. Si nosotros llegamos aquí siendo habladores, pues Dios nos enseña que también hay que cerrar la boca de vez en cuando y aprender a escuchar, ¿verdad? No podemos estar toda la vida de lengua largas. También hay que darle el chance a Dios para que Él pueda comunicarse con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y mis hermanos, tengamos en cuenta que la oración es vital, ¿verdad? La oración está representado por la respiración. Nosotros podemos dejar de comer varios días y no nos pasa nada. Podemos dejar de tomar agua quizás unos 2 o 3 días máximo, pero no podemos vivir sin respirar siquiera 10 minutos, morimos, ¿verdad? Entonces, la oración es el aliento del alma.
no podemos dejar de orar, porque así como no podemos dejar de respirar físicamente porque morimos, ¿verdad? Entonces tampoco podemos dejar de orar, ¿verdad? De buscar a Dios cada día. Y así como también no podemos dejar de comer, pues entonces la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento espiritual. Y yo siempre lo digo, así como nos preocupamos tanto por buscar el alimento material, ¿verdad? También deberíamos preocuparnos entonces por alimentarnos espiritualmente, para que nuestra vida espiritual esté fortalecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos recibiendo cada día ataques del enemigo. El enemigo nos acecha cada día, cada instante nos acecha. Y nosotros solamente podemos hacerle frente es con una vida cimentada, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Por eso cuando él tentó a Jesús en el desierto, ¿cómo le contestó Jesús siempre? Escrito está. Y así fue un vencedor, ¿verdad?, con la ayuda divina. Así que mis hermanos, vamos ¿cómo es que se llama?, a tener entonces esta comunicación eficaz con nuestro Dios, ¿verdad?, que sea el que nos tome, nos limpie, mis hermanos, y de verdad que en este mundo en donde estamos viviendo tanta depresión y tantas enfermedades mentales, ahora más que nunca nosotros necesitamos, ¿verdad?, hablar con Dios y entregarle todas esas cargas a Él, ¿verdad? Personalmente, yo estoy viviendo una situación referente a esto. Mi mamá se nos enfermó hace unos días atrás, con dolencias, comenzó a bajar de peso, está demasiado baja de peso, mis hermanos, está pesando 36 kilos, imagínense el peso de un niño de 12 años, eso está así. Le salió artrosis, ¿saben? Todos los vecinos comenzaron a murmurar y pensaron que mi mamá tenía cáncer, pero no, mi mamá no tiene cáncer. La llevábamos al médico, le hacían esto, aquello, lo otro. Finalmente le salió artritis. Tenía dolencias en las piernas y todo eso. Y saben, mi mamá en su vida fue una mujer caminante, le gustaba caminar, se iba de mi casa a pie hasta San Felipe y de San Felipe otra vez regresaba a la casa a pie. Le encantaba caminar, ¿verdad? Y de repente ya se quedó sin esa movilidad y entonces comenzó a bajar de peso, la comenzamos a llevar aquí, allá. Le salió artritis, después entonces yo la llevé al reumatólogo, entonces ya no era artritis, era artrosis, por la edad que tiene ya pasó a ser artrosis. Bueno, le mandaron el medicamento. Cuando se tomó el medicamento le hizo alergia en el cuerpo. Me tocó correr con ella para el hospital porque se hinchó. La llevé aquí al hospital, bueno, entonces la remitieron con el internista para que le cambiaran entonces el medicamento, porque ese no le servía. Se llevó, entonces le mandaron otro medicamento. Pero el peso a mí me tenía preocupada. Y cuando yo regresé del hospital, con el paso de los días, yo hablé con unas tías mías porque yo decía, esto de mi mamá tiene que ser algo psicológico, porque la artrosis no da para tanto, o sea, no da para que esté tan baja de peso, no da para que no quiera comer, no da para esto, o sea, ya yo venía ya con los días cantando y cantando que lo de ella era un problema psicológico, tenía que ver con su mente, tenía que ver con su voluntad, tenía que ver con las ganas de vivir. Y entonces yo preocupada llamé a una tía mía allá en Bogotá, y yo le dije, tía, ¿usted qué pasó tiempo con mi mamá ya? Mi mamá alguna vez le comentó algo, no, ya que sobre qué, tía, sobre su vida, sobre algo, porque la verdad yo no entiendo por qué mi mamá está en esa situación. El día que cumplí años me llamó otra tía mía, hermana de ella también, y me dijo, ya que un día de esto tú y yo nos vamos a sentar a hablar, porque Marina, muchas cosas de la vida, muchas cosas que le pasaron ahí en su vida no las ha superado. Y ella tiene que hablar, ella tiene que sacar eso de su vida y tiene que superar todas esas cosas. Bueno, yo me quedé inquieta con eso que me dijo mi tía y me mencionaron una situación específica de ella. Yo cogí entonces y hablé con mi mamá y yo le dije, venga acá, madre, ¿a usted qué le pasa? Porque usted está así en esa situación. Usted tiene artrosis, sí. Entendemos que tiene dolencias
en sus articulaciones, porque esa enfermedad es así. Pero madre, yo conozco mucha gente que tiene artrosis y está llevando su vida normal. Sí, están con su medicamento, con sus dolencias, pero están llevando una vida normal, no están en la situación en la que usted está. Madre, ¿qué es lo que a usted le pasa? Eso suyo, madre, y a mí me huele a que es algo psicológico. Ya esto va más allá de lo físico, ¿verdad? Y entonces, bueno, ella comenzó, y yo le mencioné esa situación específica que me había dicho mi tía, y yo le dije a mi mamá, madre, si usted tiene algún rencor guardado con sus hermanas o con su papá, ya por cuestiones del pasado, madre, ya desate de eso. Ya es hora de acabar con eso. Ya lo que le haya pasado a usted con mi abuelo o con mis tías, ya mi abuelo se murió, ya mis tías están allí, lo que haya pasado no es culpa de ella, ya supérelo. Ya perdone esa parte, ¿verdad? Ahora, si de pronto hay más cosas que la tienen abrumada y usted no quiere hablar con alguien, no quiere hablar con un ser humano, pues hable con Dios, madre. Ábrele su corazón a Dios y descarga en Él todo lo que tiene que descargar. Porque de pronto a veces, mis hermanos, no queremos hablar por no herir a otras personas, ¿verdad? Y entonces yo por eso cogí a mi mamá y le dije, si usted no lo quiere hablar con nadie terrenalmente, ahí está Dios. Ábrale su corazón a Dios y exprésele toda la carga, todo lo que lo agobia. De pronto usted ha venido recogiendo en la vida esas cosas que no ha superado y que están allí. Madre, pero ya es hora de salir de ese mundo, ya es hora de salir de eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, a partir de allí ya ha estado comiendo más, ya le hemos visto otro semblante, otro ánimo. La nutricionista le dio un mes para que subiera de peso con un suplemento que le mandó que, bueno, es americano y está un poco agotado. Hemos podido conseguir hasta el momento 5 potes de 10 que le mandaron, pero bueno, ahí la tenemos, ¿verdad? Mis hermanos, ahora más que nunca con todas estas cosas y los amigos que nos acompañan, hablemos con Dios, ¿verdad? Si no queremos poner nuestra confianza en un ser humano, hablemos con Dios, pero hablemos, ¿verdad? Dios está dispuesto a escucharnos y ayudarnos a superar cualquier situación que nosotros tengamos. Yo quiero invitar a todos los amigos que nos acompañan hoy, que pasemos acá al frente, vamos a orar por cada uno de ellos, así que los invito para que todos puedan pasar acá para hacer una oración con cada uno de ellos, a todos los amigos que nos acompañan. Vengan sin miedo que vamos a orar, no vamos a bautizar a nadie. De pronto ese es el miedo que siente la gente, me van a meter en la piscina. Vamos a colocarnos de pie los hermanos. Vamos a invitar a todos los amigos acá al frente. Vamos a orar, vamos a tener una oración en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar el rostro. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque en esta noche nos has traído, Señor, a este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, especialmente por los amigos que están aquí, Señor, que han sacado un espacio de su tiempo para venir, Señor, a tener una cercanía contigo. Señor, te damos gracias porque has dejado, Señor, este maravilloso recurso de la oración para que nosotros hablemos contigo, Señor. Padre, yo pongo en tus manos a todos estos amigos que han venido en esta noche, para que ellos también, Señor, se acerquen a ti en oración, en ruego, Señor, que si tienen en su vida algo que les perturba, algo que les preocupa, Señor, algo que les está causando dolor, algún malestar que hay en su vida, Señor, ellos puedan tener la confianza de acercarte a ti, Señor, de depositar su confianza en ti, de hacer de ti su mejor amigo, Señor, porque tú eres confiable. Sabemos que las cosas que hablemos contigo no van a ser reveladas, Señor, sino que se van a quedar entre nosotros. Padre, te pido que tú limpies sus mentes y sus corazones, porque muchas veces, Señor, nosotros ante las dificultades de la vida no vemos salida y por eso muchas veces acudimos al suicidio, porque pensamos que no hay esperanza ni solución para nuestra situación. Pero tú, Señor, eres un Dios que nos escuchas, que inclinas tu oído, Señor, para escucharnos, pero también para responder a nuestras súplicas. Padre,
te pedimos que todos nuestros amigos puedan, Señor, elevar sus plegarias al trono de la gracia y que puedan sentirse seguros de que tú vas a dar respuesta a su situación, Señor. Quizás no conforme ellos le esperan, pero sí conforme a los propósitos que tú tienes con cada uno de ellos. También, Señor, que le puedas dar la oportunidad de estudiar cada día tu palabra, Señor. Que te den el chance de escucharte, de escuchar cuál es tu voluntad, Señor, de que podamos limpiar nuestra vida y que de esta manera, Señor, nuestra fe pueda estar cimentada en un así dice Jehová. Que tú puedas, Señor, ayudarnos a todos, tanto a los hermanos como a los amigos, a que cada día podamos tener interés en estudiar tu palabra y que lo aprendamos de ella, Señor, lo hagamos parte de nuestra vida, que lo pongamos por obra y que de esta manera, Señor, podamos testificar ante el mundo que la luz de Jesús disipa toda oscuridad del pecado. Así que, mi Dios, ayúdanos cada día a comunicarnos contigo, a que esta comunicación sea una comunicación eficaz. Padre, que tú nos cuides, nos bendigas de tanto mal que hay en este mundo, Señor. Padre, sabemos que este mundo sufre muchas enfermedades, tanto físicas como mentales. Por eso te pedimos una restauración para nuestra vida, Señor. Te pido una vez más por los amigos que están aquí, si están atravesando dificultades, si están atravesando, Señor, momentos de dolor en su vida, seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, ayudándole a cada uno de ellos en las diferentes situaciones de su vida, mi Dios. Que sabemos que tú traes consolación y esperanza a cada una de nuestras vidas, mi Dios. Así que, Padre, permite que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ir a nuestras casas en bien, como hemos llegado, Señor, y que tú nos des el propósito, la voluntad y el deseo de regresar en el día de mañana, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre y para saber, Señor, más de los cimientos de nuestra fe, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.